y este es Teogonía Universal, un espacio para comentar, meditar y saber más acerca del espíritu humano, de las razones y de la fe. En este espacio que iniciamos el día de hoy, y que como todo inicio, bueno, pues siempre tiene una nueva propuesta, pero también una buena esperanza de llevarles a ustedes lo más importante o interesante acerca del concepto del espíritu y la liga pues que tiene con la fe, con la religiosidad y con este tipo de fenómenos culturales y humanos. Me acompaña y me va a acompañar siempre el padre Jesús María Besún Artea, a quien les presento. Padre, gracias por estar con nosotros, es un placer, es un honor tenerlo aparte. Y permítanme, les voy a platicar algo acerca pues del padre y el por qué está con nosotros y su interesante, vamos a llamarlo así, autoridad en este tema. El padre es originario de España. ¿De qué parte de España exactamente? Zaragoza. De Zaragoza. Provincia de Zaragoza. Bueno, él profesó los votos en la orden franciscana capuchina en el año de 1963, es ordenado sacerdote en el año de 1967 y concluyó sus estudios desde 1968, año en que es enviado a las Filipinas, a la provincia o a la ciudad capital. A la ciudad capital. ¿Y qué tal estuvo allá? Bien. Quezon City. Quezon City. Mucha gente piensa que es Manila, pero Quezon City es la capital de Filipinas. De Filipinas. Muy bien. Bueno, donde ejerció el ministerio en colegios católicos y parroquias. En 1982 es enviado a México para asistir espiritualmente en conventos de monjas clarisas capuchinas de clausura. De 1985 a 1987 cursa sus estudios superiores en Roma, donde recibe la licencia en Teología Espiritual. Ejerce el ministerio de monjas, es formador de aspirantes a la orden capuchina y superior de los capuchinos en nuestro país. Desde el año 2007, es párroco de la Inmaculada de la colonia Las Águilas. Permítanme un segundo. Qué barbaridad. Y bueno, hoy iniciamos, padre, con un tema precisamente de lo que significa esta palabra, este término, que es teogonía. ¿Qué es una teogonía? Bueno, pues ya lo has dicho tú, ya lo adelantaste un poco, ¿no? Entonces, originalmente, pues, es una obra de un famoso, entre tantos, filósofo, poeta griego, Hesíodo, en el cual trata de estudiar el origen de la naturaleza, del cosmos, y también se atreve a hablar del origen de la divinidad, de los dioses, ¿no? Entonces, bueno, a mí me extrañó cuando me propusieron este título para nuestro programa, pero bueno, como dices, pues la orientación que le queremos dar, tomando ocasión pues de este título, es examinar pues los fenómenos religiosos, tanto del punto de vista del ser humano, la inquietud que descubrimos en el ser humano, como la orientación que la Iglesia, decimos cristiana, católica, tiene sobre todos los fenómenos que importan al ser humano, tanto desde el sentido de su vida, de su existencia, de su presencia en este mundo, como de su futuro o de su meta, que es lo que concretamente estamos recordando hoy con el Día de los Difuntos, ¿verdad? Entonces, pues de ahí vamos, creo que para ustedes sería la oportunidad de decir, pues aquí hay tantas inquietudes en nuestro mundo, en el hombre de hoy, en la sociedad, en esta ciudad tan fantástica como el DF, y vamos a afrontarlos desde ese punto de vista de no ser pues gente así mocha, en el sentido de pues
¿no? De dar, Te mocha. de dar unas fórmulas espirituales piadosas, sino de presentar una religiosidad que esté, diríamos, a la altura de lo que el ser humano necesita. Hoy, en el mensaje que nos dieron los obispos, ahora que ha habido este sínodo sobre la evangelización, donde han participado obispos de todo el mundo, representantes de todos los países católicos, pues el título que presentan como para darle un encuadre a su mensaje es el hacer frente a la sed que el hombre de hoy tiene de la verdad. Claro. Padre, una pregunta que es interesante. Ahorita que estábamos hablando y comentando de espíritu, estrictamente, ¿qué podemos pensar que es el espíritu? Porque vivimos en un medio, en un mundo donde la palabra alma o espíritu pareciera que ha sido desterrada para el ser humano y se utilizan otras cosas, que el espíritu aventurero, el alma de tal objeto, pero el alma o el espíritu, ese mundo inherente en el ser humano, ¿de dónde es? Ahí está. Diríamos que la raíz de la vida del ser humano está en su alma, y su alma es un alma espiritual, ¿no? Porque, bueno, según la filosofía escolástica, describe cómo todos los seres humanos tienen un alma. En ese sentido, lo que da capacidad de existir a un ser con vida es el alma, ¿no? Y entonces, pues según la filosofía escolástica, nos hablaban del alma espiritual, del alma animal y del alma vegetal, ¿no? Entonces, nuestra alma sería, o es, para nosotros, según eso sería, ¿verdad? Pero es en realidad un alma espiritual. Al hablar de espíritu, estamos hablando de una sintonía, de una semejanza con Dios, porque Dios se describe como el espíritu por excelencia, por antonomasia, ¿verdad? O sea, Dios es espíritu. Y espíritu en ese sentido, pues es también, en cierto modo, lo contrario a lo material. O sea, diríamos que tal como nosotros lo conocemos hoy en día, el mundo se divide en materia y espíritu, ¿no? La materia, para que tenga vida, pues pensamos que tiene que tener un espíritu. Esa es la forma tradicional de verlo en la filosofía y en la teología de la Iglesia. Entonces, Dios se presenta en la teología como un espíritu purísimo, queriendo decir como lo más espiritual, el espíritu más espiritual, ¿no? Y pues lo material, ¿qué es lo espiritual? Lo material es lo que percibimos a través de los sentidos, ¿no? Cosas que podemos tocar, que podemos ver, que podemos gustar, mientras que lo espiritual pues no lo percibimos a través de los sentidos externos, porque claro, también hablar de sentidos, pues también hoy día también se habla de sentidos interiores, ¿no? Que la inteligencia, aunque lo hemos llamado facultad, pero también lo podemos llamar sentido, y a través de la inteligencia, a través de la afectividad, a través de la voluntad, percibimos experiencias que no las necesitamos percibir a través de los sentidos, ¿verdad? Claro, pero el espíritu lo percibimos por intuición, porque es parte misma de nosotros, y finalmente porque en nuestra cultura actual incluso lo negamos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando uno experimenta algo no lo puede negar. En eso estoy, o sea, eso es muy lógico, padre, pero ¿por qué sucede esto? Bueno, ¿quién lo niega? Ahí está. O sea, si hoy día el ser humano, de estas personas que se creen muy avanzados, quieren negar el espíritu, pues habrá, pero ¿qué porcentaje de personas niegan eso? Eso es, ¿no? ¿Lo quieres tomar de tarea? Sí, déjeme, ¿Qué porcentaje, no? Porque si te das cuenta,
por ejemplo, pues en la UNAM han hecho ayer y hoy, estos días hasta el día 4, hay una gran exposición de altares, ¿no? ¿Y qué es lo que significa eso? El culto al espíritu, obviamente, ¿no? O sea, no es solamente un folclore religioso, se supone que hay una, o sea, en el mexicano, por ejemplo, en su mayoría hay una creencia en lo espiritual, ¿no? En los valores trascendentes. Ya después, si eso lo identificamos con un Dios que tenga una relación más o menos directa en nuestra vida o no, pues será muy relativo y tendríamos que hablar ya con personas concretas para ver cómo piensan, ¿verdad? Entonces, hoy día el hecho de que, como dice, se quiera negar esta dimensión espiritual a la vida del ser humano, pues es muy, no sé, habría que examinarlo ya del punto de vista psicológico, ¿no? ¿Cuáles son los traumas que tiene el ser humano o el hombre civilizado para negar todo eso, sobre todo en el occidente, ¿verdad? Aunque también en el oriente pues ha cundido el materialismo, ¿verdad? En los países orientales como Japón, etcétera. Pero quizá influye mucho cómo la persona ha sido educada, cómo ha sido introducida en este mundo del espíritu para que llegue un momento en que cuando uno se cree ya autosuficiente, pues quiera independizarse de eso y vivir una vida pues como más al alcance de su propia capacidad sensible, de sus sentidos, de lo que puede. Pues claro, hoy día con todo este desarrollo de la ciencia, pues quizá el ser humano ha ido desarrollando también una conciencia de que puede controlar la vida, puede controlar la historia, pero es una conciencia pues muy vulnerable, porque cuando nos fijamos en los fenómenos de la naturaleza, como una tormenta, como Sandy, y vemos como una ciudad como Nueva York se queda sin electricidad y hay 8 millones o más millones ¿no? Que les faltan los medios básicos de la vida, cuando estamos en el supermundo, como dicen, ¿no? El país más desarrollado del mundo, más desarrollada del mundo. Y ahí, ¿no? Pues ¿qué pasa? Una tormenta de unas horas y se quedan hechos como unos incapaces, ¿no? Pero ok, pero el hombre común, el que, como yo, que soy un ser humano común, ¿qué necesitamos para percibir nuestro propio espíritu? Bueno, pues normalmente ya somos educados en esa línea, ¿no? Yo creo que el ser humano va recibiendo esa educación en la vida. Por nuestra experiencia lo hemos recibido, esa educación. Nos han hablado desde niños, nos han hablado de ese espíritu purísimo que es Dios, y mientras cultivemos esa educación, pues eso sigue adelante. Ahora, si uno no tiene unas convicciones personales afianzadas en su experiencia, de que eso le da la felicidad, de que eso es un camino para su propio desarrollo, y se topa con personas que le dicen que está equivocado, que eso ya no funciona, que eso son mitos de gente subdesarrollada, ¿no? Y que entonces, pues claro, que nos ven como supersticiosos. Sí, supersticiones, etcétera, refugios falsos de la incapacidad del ser humano, etcétera, que hoy el hombre puede desarrollarse tanto en el mundo de las ideas como en el mundo de la técnica y ser autónomo. Pues entonces, claro, entras en crisis, ¿verdad? Pero vivimos en un mundo en el cual la cultura nos lleva por ahí. Gracias, padre. Regresamos en unos segundos. Muchas gracias.
Padre, pero obviamente entonces surge una idea o una pregunta. Si pensamos que el espíritu es algo que percibimos por educación, ¿el espíritu hay que educarlo o en sí mismo él ya tiene un proceso creativo y de educación? No recibimos el espíritu por educación, sino que recibimos la conciencia del espíritu a través de nuestra educación humana que va unida a lo religioso, porque digamos la cultura mexicana, la cultura española, la cultura europea está íntimamente y americana, porque somos continentes pues mayoritariamente y fundamentalmente religiosos, pues ya con esa educación nos van introduciendo en el mundo del espíritu. Pero el espíritu, bueno, para nosotros, y claro, hablamos desde nuestra concepción cristiana, bíblica, nos dice la Biblia que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿no? Y quizá cuando éramos niños pensamos que esta imagen y semejanza se refería a lo físico, ¿verdad? Claro. Y que si Dios había creado al hombre como un muñequito de barro, etcétera, entonces pues esa imagen en realidad no se refiere a lo físico, porque Dios no tiene un cuerpo físico, es espíritu, hemos dicho, ¿no? Entonces esa imagen y semejanza del ser humano hacia Dios es precisamente la imagen espiritual. Dios nos ha creado con un alma espiritual que puede percibir los bienes espirituales, que encuentra en los bienes espirituales su realización y su felicidad, ¿no? Entonces, de tal manera que, ¿cuándo es más feliz? Tú, por ejemplo, digamos, así, hablando sinceramente, pues, eres más feliz cuando tienes una satisfacción interior espiritual que cuando te comes un bistec sabroso. Bueno, lógico, claro. Eres más feliz con la sonrisa de una persona que amas que con que te den, qué sé yo, un regalo, unos zapatos nuevos. Claro, pero bueno, aquí, Padre, también toca un punto muy interesante. Nuestra sociedad nos dice, a las últimas épocas, que la felicidad equivale a la posesión, al prestigio, a la imagen, pero jamás toca el punto de que la verdadera fuente de la felicidad estriba en el desarrollo en el espíritu. O sea, ¿esto qué tanto está chocando con el ser humano actual? Lo que pasa que yo creo que el mundo de hoy está muy dividido. Así como decimos que no nos gobiernan los políticos sino los economistas, también podríamos decir que esas ideas que dicen pues no son tanto de los hombres que piensan, de los hombres que hacen ciencia, sino quizá más de los hombres que dirigen los negocios y que les interesa desarrollar ese sentido materialista del ser humano que necesita, y que el ser humano, cuanto menos desarrollado esté como ser humano, más se va a satisfacer con las cosas materiales. Entonces creo que no es, realmente es como que puede ser un engaño eso, de pensar que el ser humano crea que la felicidad está en las cosas materiales, en el poder. ¿Cuál poder? En el poder del dinero, el poder de las cosas. Pues vemos que no, sabemos que no, que poca gente creerá que ahí está su felicidad. Pero no nos el sentimos... ambiente parece que es así, sí, pero en realidad no nos sentimos minimizados, o no nos hace sentir chiquitos el hecho de que, oye, mi espíritu está hecho a semejanza de Dios, pero soy muy chico, soy muy pequeño en comparación, y no puedo ser como Dios. no. Eso nos causa infelicidad. Por supuesto que no puedo ser como Dios, y esa es la tentación que el ser humano, según la Biblia y según la experiencia nuestra, comentamos hace un rato, es la tentación que el ser humano tiene, ser como Dios,
pero es porque esa tentación la percibe el ser humano como una oportunidad precisamente para ser autónomo, creyendo que haciendo lo que él quiera, siendo dueño de su propia historia, de su propia existencia, va a ser feliz, pero son intentos de felicidad. La fuente de la felicidad verdadera del ser humano está en descubrir la dignidad y la riqueza interior que él tiene como criatura de Dios, como criatura privilegiada de Dios, con unas dotes maravillosas, porque todas las maravillas científicas que hay hoy, todo el desarrollo que el ser humano ha conseguido, ¿por qué? ¿Por qué lo tiene? Pues porque ha desarrollado las facultades que Dios le ha dado, que son maravillosas. La facultad de la inteligencia, la facultad de la psicología, de la afectividad, del amor, de la amistad, son cosas admirables que el ser humano ha recibido, las relaciones humanas, cómo nos necesitamos unos a otros. Sí, porque eso sabemos que la felicidad del ser humano, de hecho, no viene. Es una tontería decir que la felicidad del ser humano vaya a venir de las cosas, porque una persona, por muy rica que sea, por mucho que tenga, por mucho dinero que tenga, necesita amigos, necesita una familia. Afecto, amor. Claro. Entonces, ese materialismo que parece que hoy está como una respuesta a lo que el ser humano necesitara, es una cosa falsa, frente a la cual, pues yo creo que por lo menos los que tenemos valores espirituales, tenemos que hacer una resistencia práctica, positiva, de no dejarnos engañar, ¿no? Y por eso dicen los obispos que el ser humano tiene una sed de la verdad. Si tiene sed de la verdad, si tiene inquietudes, y eso lo vemos en tanta gente que durante un tiempo quizá dice, yo soy joven, tengo salud y lo que me interesa es mi carrera y tener éxito en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay una edad en la cual uno piensa que tiene en sus manos las oportunidades para ser feliz, pero ya ves que hay el dicho que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Entonces sí, va a llegar el tiempo en que esa persona pues va a madurar y va a ver la vida de otra manera, ¿no? Y va a tener una dimensión mucho más social de su vida, y saber que esas relaciones sociales de su vida, como son la familia, los amigos, etcétera, no dependen ya de que el dinero que tengas. No por eso vas a tener amigos, pero van a ser falsos amigos los que atraigan tus compañeros, no amigos, ¿no? Compañeros, eso, que se hacen amigos, que parecen amigos. Una pregunta algo especial, padre. Cuando hacemos esto, cuando nos enajenamos culturalmente en valores materialistas y demás, valga la expresión, ¿hacemos sufrir el espíritu? Hacemos sufrir al espíritu, pues en el sentido de que no dejamos que ese espíritu se desarrolle, y a quien hace sufrir es a ti mismo como persona, ¿verdad? Porque tu persona está constituida por ese espíritu y por lo que aparentemente es, o sea, tradicionalmente lo que decíamos cuerpo y espíritu, ¿no? El conjunto de ese espíritu y de ese cuerpo es tu persona. ¿Y quién sufre? Tú. Obviamente tú. O sea, tu espíritu sufre porque se identifica con tu persona, ¿no? Porque, por ejemplo, el Espíritu de Dios pues no sufre, porque es un espíritu perfecto, eternamente perfecto, ¿no? Completamente perfecto. Pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque no tenemos esa perfección, y mientras estamos en este mundo terrestre, pues vamos a estar dependiendo de todas esas circunstancias personales, sociales, psicológicas, espirituales, que nos reportan felicidad o nos la quitan. Muy bien, padre. Pero entonces, pero el espíritu también requiere de la atención, de la certeza. ¿En qué creer? ¿El espíritu en sí mismo sabe que existe en qué creer, o es un fenómeno cultural, o se crean la religión, la fe, la creencia porque es inmanente al espíritu, o la hemos creado, la hemos inventado?
digamos que no podemos hablar así del espíritu como algo independiente, tenemos que hablar de personas. Claro. El espíritu, cuando el espíritu te deje a ti, tu espíritu te deje a ti, diremos, Emmanuel ya se murió. Así es. O sea, el espíritu humano, por tal como Dios lo ha creado para existir en este mundo unido a un cuerpo. Y ese espíritu en su cuerpo forma la persona. Entonces, ese espíritu en sí no, o sea, si ese espíritu ya no está unido a ti, pues en nuestros valores espirituales decimos que ese espíritu se va a gozar de Dios en la vida eterna del cielo. Claro. Pero entonces este espíritu necesita tener una cierta certeza de que existe, claro, ese paso que lo va a llevar hacia lo perfecto. Esto es sí, el concepto que hace nacer la religión, sí, la fe. En cierto modo sí. O sea, así como dentro de la naturaleza del ser humano, esa semejanza que tiene con Dios le hace buscar, le hace depender de un ser sobrenatural, ¿no? Porque dentro del ser humano existe esta naturaleza religiosa. El decir que se ha impuesto a los pueblos y a la gente poco formada o poco educada la religión, eso es ridículo, para mí es ridículo. ¿Por qué? Porque en los pueblos más primitivos se descubren formas de vida religiosas, se descubren experiencias religiosas, y ahí no ha llegado el hombre blanco para pervertirlos y engañarlos todavía, ¿no? Y bueno, pues todo eso se va desarrollando de tal manera que va respondiendo a ciertas necesidades, ¿no? Asimismo, eso hace que el ser humano sienta que esta vida no es todo, que más allá de esta vida hay una trascendencia y que la vida se prolonga más allá de este mundo, y eso lo vemos viendo el sentido religioso de los pueblos, concretamente el sentido religioso mexicano, de antes de la colonia y los tiempos prehispánicos, etcétera. Existe esa conciencia de la trascendencia. Entonces está dentro de nosotros, no es algo que lo creamos así artificialmente. El ser humano ha recibido esa necesidad de proyectarse más allá, así como decimos que Dios nos ha hecho con esta necesidad, nos ha creado con esta necesidad de proyectarnos en este mundo, para lo cual nos ha dado la capacidad generativa. Sí. Porque el hombre y el matrimonio, los padres se proyectan a través de los hijos, siguen existiendo a través de ellos. Ese es el deseo también de vivir, de no morir. Así también, más allá de esta experiencia que se siente aquí a través de los hijos y la descendencia humana, está ese anhelo de seguir viviendo más allá de esta vida, de este mundo. Y por eso también existe en las civilizaciones antiguas, existe en la mayoría esta creencia y esta fe en que nuestra vida se prolonga más allá de la tumba. Y de ahí surge este sentido de la fe, o sea, el ser humano ya la tiene en sí mismo por el hecho de ser humano. Claro, ese creer en esa vida sobrenatural es que le llamamos fe, ¿no? La fe en lo sobrenatural, por ejemplo. Para nosotros no es una fe en lo sobrenatural, para nosotros cristianos es la fe en Dios. Por supuesto. En una persona, no es una persona como nosotros, pero lo llamamos persona, y decimos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios y constituyen una persona, son tres personas, pero son un Dios, ¿no? Y Jesucristo, cuando se encarna, es una persona divina, ¿no? Con una naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, para nosotros no podemos hablar de una cosa neutra, ¿no? De lo trascendente, de lo espiritual, ¿no? Hablamos de Dios. Nuestro espíritu va dirigido hacia Dios, porque como nos decía San Agustín,
Esa frase la vamos a citar quizá muchas veces. Dios nos creó y nos creó para sí, de tal manera que nuestro corazón descansará solamente cuando descanse en Él. El saber que dependemos, valga la expresión, de Dios, causa angustia. ¿Nos debe causar angustia? Causa angustia cuando tienes una idea no correcta de Dios, ¿verdad? No sé si recuerdas que hace un par de años hubo en Europa un grupo de agnósticos ateos que hicieron la propaganda y la pusieron en autobuses públicos diciendo: Dios no existe, relájate, no te preocupes. ¿No? Cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Por eso vino una reacción, de tal manera que otro grupo también alquiló autobuses donde ponía: Dios existe, vive tranquilo. Entonces, bueno, entonces ahí está la experiencia. Es como si digo yo, el estar contigo me produce nervios o me produce tranquilidad. ¿De qué depende? Depende de la relación que yo tengo contigo, del conocimiento que yo tenga contigo. Si sé que eres una persona de confianza o te miro así con ojos de escáner, ¿no? A ver, claro. Pero, entonces, si yo tengo una experiencia de Dios que me da paz, que me da seguridad en mi vida, que me da la oportunidad de sentir el amor y de compartirlo con los demás, entonces esa experiencia de Dios para mí es un relax. Claro. Pero si no he tenido ese conocimiento porque me han asustado y me han presentado a un Dios justiciero, castigador, etcétera, exigente, ¿verdad? Entonces pues ya no me va a dar tranquilidad, mejor quiero independizarme de esa figura de Dios. ¿De qué es lo que las culturas actuales quieren separarse? De esa imagen de un Dios agresivo, cicatero, que es desafortunadamente una cuestión cultural, o del sentido estricto del espíritu, del alma, ¿de qué es de lo que nos queremos separar? Pues tú me dirás, tú tienes más contacto con ese mundo, ¿verdad? Pero yo creo que el ser humano está muy confundido en ese aspecto, ¿no? Y quizá ese deseo de independizarse es más porque ha tenido una experiencia pues muy negativa de cómo combinar la existencia de Dios en la historia con nuestra propia existencia, como que nos la han presentado como a una amenaza, como una rivalidad, ¿no? Como algo que nos aminora a nosotros, que no nos deja desarrollarnos, porque ves los mandamientos y la mayoría están en negativo, ¿verdad? No robes, no mates, no desees esto, no desees lo otro, ¿no? Entonces como que es un Dios que nos prohíbe un montón de cosas, ¿no? Y sí, bueno, pues todo eso obviamente que en la historia de lo religioso pues tiene su explicación para nosotros en nuestra tradición bíblica. ¿Por qué? Porque estamos leyendo los libros del Génesis, del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, etcétera, pues vemos cómo este pueblo llamado pueblo de Dios, pues lo tiene que educar Dios a través de sus líderes, de sus profetas, ¿no? Entonces, pues es como una humanidad todavía infantil que necesita una educación, y así como al niño, la mamá le dice: no toques eso, no te subas ahí, no te asomes a la ventana, etcétera, muchas cosas le dice que no haga. Lo que puede hacer no se lo dice, solamente le dice lo que no puede hacer para prevenir problemas. Entonces, en ese sentido, quizá nos ha pasado que hemos ido absorbiendo, conociendo una religiosidad con esta dimensión muy negativa, y de ahí ha nacido esa sensación pues como de alergia y de evitar lo religioso, y como si Dios fuera una amenaza, un peligro para nosotros. Como no, hacemos un corte, ahorita regresamos. Padre, gracias.
Padre, hoy es un día que afortunadamente iniciamos en este. Un día que tiene una tradición humana, cultural y de expresión espiritual muy fuerte, por lo menos en nuestro país. ¿Qué nos platica de él? ¿Qué es el Día de Fieles Difuntos? Bueno, pues digamos que estamos en un continente y en un país profundamente religiosos, y que esa religiosidad, como decíamos antes, pues nos da esta doble dimensión a nuestra vida, la dimensión para ahora y la dimensión para después, la dimensión inmanente de este mundo y la dimensión trascendente del otro mundo. Y pues es muy interesante eso. Eso es un argumento precisamente para que nosotros queramos cultivar la dimensión espiritual de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el que haya cundido tan profundamente en la historia de la religión este aspecto de, si quieres, culto o relación o creencia en la vida de los que nos preceden, de los que nos dejan y se van de este mundo, pues quiere decir que es algo que nos está hablando de que nuestra vida en este mundo no es más que una etapa, ¿no? De que estamos de paso, de que la vida aquí no se desarrolla a su máximo, sino que es, hasta podemos decir, es como un entrenamiento para la vida del más allá. Y de hecho pues vemos como en algunas culturas religiosas pues tratan de distinta manera y piensan de distinta manera de los difuntos que han tenido una vida pues insigne aquí en este mundo, guerreros, héroes, a la vida que esperan tener el común denominador de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, dentro de nuestra, claro, al hablar de este punto, pues tenemos que decir, hablamos del sentido de la fe, de la trascendencia del ser humano en general, de las culturas no cristianas o de nuestra experiencia cristiana en México, ¿no? Pero prácticamente no hay sociedad, y eso es muy interesante, que no tenga un culto a los difuntos. No existe. Lo vemos pues en la historia de los pueblos, tanto los pueblos, las civilizaciones más antiguas, la civilización china, egipcia, etcétera, y las de los el famoso Imperio Romano, los griegos, gente muy desarrollada científicamente, humanamente, con unas culturas pues muy ricas, y que sin embargo pues tienen ese culto, por así decirlo, en torno a los difuntos, no precisamente un culto a los difuntos en el sentido de que los veneren, ¿no?, como dioses, pero sí el culto a través de los difuntos, que se cree y se ven como algo que da sentido a la vida humana en este mundo, en esta tierra, ¿no? Entonces, bueno, aquí diríamos que en México pues dicen que ya antes de que vinieran los misioneros ya se observaba este Día de Difuntos, en torno al 2 de noviembre, ¿verdad? Y pues con prácticas diferentes en distintos pueblos, que son quizá lo que más llama la atención hasta el presente, hoy día, al celebrar el Día de los Difuntos, ¿verdad? Porque pues vemos como hay centros en el país muy especiales donde se hacen grandes ceremonias en torno a los difuntos, ¿no? En Michoacán, en Oaxaca, en Puebla, ¿no?, en la isla de Janitzio, las pirámides, etcétera, donde se identifica de modo especial el culto a los difuntos, ¿verdad? Y pues tú sabes muy bien cómo este culto y estas creencias pues en México tienen tantas formas, tantas cosas, que hasta nos comemos a los difuntos. Y jugamos con los difuntos, vestimos a los difuntos,
convivimos literalmente, así literalmente, con ellos, ¿no? O sea, la fe en la vida más allá de este mundo, es decir, que la fe en que estos difuntos viven, pues está en la entraña de la religiosidad mexicana, ¿no? Y lo que el cristianismo ha venido a hacer no ha sido destruir esa creencia, sino de dar una dimensión trascendente, de tal manera que no pensemos simplemente que los espíritus, como por ejemplo los egipcios pensaban que el ser humano tiene dos espíritus, uno se iba al cielo y el otro se quedaba en la tumba, ¿verdad? Y algo así parece que creyeran en algunos lugares en México, por ejemplo, cuando van a los cementerios y van con la banda y la música para invitar a los difuntos a que vayan a su casa, y por eso pues se les prepara esos altares donde puedan recordar y puedan comer las cosas que más les gustaban, etcétera, y pasar unos días ahí en compañía de sus seres queridos, ¿no? O sea, estamos muy convencidos y seguros de que sí van a estar. Eso es una reingambre de nuestro país, ¿no? De nuestra cultura y de la fe que hay por una vida después de esta, donde las cosas son tan buenas que todavía puedes venir a comer pan de muerto. Claro. Y tantas cosas que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, las famosas calaveras, ¿verdad? Que pues a la gente le hace gracia, porque yo en este día, ayer y hoy, he estado mandando a unas cuantas personas al cielo con las calaveras, y pues no se asustan, sino que lo toman así como, ¿no? Como una cosa bonita, y ya están acostumbrados, ¿no? Pues que, pues me dijo el padre que, a ver, que le salude al Padre Eterno cuando lo vea por allá, y pues no les causa miedo, sino que son cosas que ya nos hemos familiarizado con ellas, de tal manera que la muerte ya no la vemos así como una amenaza, sino como algo que tiene que suceder y que hay que tomarlo con sentido del humor, que es lo que nos debe dar la fe, el vivir alegremente nuestra fe. No más, antes de que se acabe te voy a leer tu calavera. ¿Viste mi calaverita? Que eso es algo muy importante hoy, que a la gente que decimos que creemos y que hemos hecho una opción en nuestra vida por la dimensión religiosa y cristiana, pues nos vean como gente feliz y alegre, ¿no? No como gente asustada que son religiosos por si acaso no les vaya a castigar Dios, ¿no? No, somos festivos. Por ejemplo, pues, esto de las calaveras, pues es un detalle muy curioso, pues, de ver cómo el mexicano pues ve la muerte con una forma pues muy optimista y muy positiva. Pues mira tú, Emanuel, A ver, bien. que debido a tu pericia, ya que pareces ser fiel en esta ardua milicia de la radio y de la tele, han avisado del cielo que se ha pagado tu muerte para dejar este suelo. Y es que quieren que entrevistes a un personaje famoso que por allá anda ocioso, así que vas y te vistes. Espera. Mas si quieres una mano, estará lista Julieta para ayudar a su hermano, aunque se rompa su dieta. Ay, muchas gracias. Genial. Pues ya listos para ir a esa entrevista. Claro, y contentos. Bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo que han estado con nosotros. Los invitamos exactamente dentro de 8 días, el próximo viernes, de 4 a 5, para seguir platicando y meditando algo sobre la espiritualidad aquí en Teogonía Universal. Muchas gracias, Padre, muchísimas gracias. Un honor, un placer tenerte. También para mí. Gracias.